Hola gente, hola seguidores, seguidoras del grupo Grite. Estamos acá nuevamente en otro encuentro y otra vez tenemos un invitado de lujo, nada más ni nada menos que Augusto Sinai, director de la película El Esfuerzo, que es una película de terror bastante diferente a lo que tenemos acostumbrados a ver dentro de lo que es el panorama de terror argentino, que es una película que utiliza mucho el folclore nacional para construir su historia. Estuvo hasta hace poco en el cine Gaumont, yo la fui a ver ahí, tuve la suerte de verla en pantalla grande, con mucho éxito, la verdad que las salas estaban llenas y eso es algo para agradecer siempre dentro de lo que es el panorama del cine de terror nacional y del cine nacional en general. La verdad que la película ha funcionado. Hemos tenido la suerte en Argentina de que la película funcione muy bien y tenemos la suerte de contar con la presencia del director en esta pequeña charla. Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la introducción y la verdad que, como bien decías, tuvimos la suerte de que le vaya muy bien a la peli y nada, muy contentos con eso. ¿Te llega a vos el número de espectadores? ¿Te llega a vos el éxito que ha tenido la película? Todos los números de espectadores son públicos, están en la página de fiscalización del Inca, los puede consultar cualquier persona y nosotros estamos llegando a 10.000 espectadores ahora. Bien. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Córdoba? Sí, Córdoba Capital. Yo vivo y trabajo acá en Córdoba Capital, en el centro de Córdoba. Bien. Eh, Primera pregunta que quería para iniciar la charla es, ¿tenés estudios como director? ¿Te lanzaste sos autodidacta? ¿Cómo es tu historia como director? No, tengo estudios. De verdad empecé muy chico a formarme. Obviamente primero de una forma más en talleres y no una educación formal, pero sí muy valiosa. Empecé, no sé, el primer taller lo hice cuando tenía 16 años en el Cineclub Municipal de Córdoba, que es un espacio que yo quiero mucho porque es donde empecé a formar mi cinefilia y empecé a entender un montón de cosas de cine y ahí daban en ese momento y siguen dando ahora talleres y ahí hice mi primer taller de cine como una cosa integral de analizar películas, de ver cómo se filman, por planos, o sea, era un pantallazo general desde los tipos de planos hasta el montaje, el sonido y después de eso en el año 2011 entré en la ENERC, la Escuela Nacional de Realización, la que depende del Instituto Nacional de Cine. Eh, Ahí estudié dirección específicamente. Con la ENERC también tuve una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Toulouse, en Francia, que la ENERC en ese momento tenía un convenio con la Escuela de Toulouse, entonces vos podías aplicar para una beca y fui un año a estudiar a Toulouse, también dirección, que fue muy bueno. Toulouse además tiene una cinemateca espectacular que está al frente de la escuela de cine, entonces, nada, todos esos espacios, eh, además de la educación tradicional, de ir a clases, digo, tener todas esas posibilidades te abren mucho la cabeza, te hacen ver cosas, te hacen ver diferentes tipos de pelis, encuentros con directores. No sé, fui a ver, por ejemplo, un encuentro con Abel Ferrara ahí en Toulouse y no sé, todas esas cosas realmente te marcan y te forman mucho. Bien, felicitaciones. Fue una experiencia muy gratificante haber estudiado en un año en Toulouse. Emiliano, Totalmente. ay, Sí, 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 totalmente. Yo quería preguntar, sí, ¿se escucha, no? Sí. Quería preguntarte,
cómo surge la idea de brindar a la película, al esfuerzo, un contexto de guerras civiles y cuál sería para vos el vínculo del esfuerzo como símbolo de la guerra civil o del contexto sociopolítico. Bueno, a mí me gusta mucho la historia argentina y a pesar de que la peli está basada en el cuento de Leopoldo Lugones, pero en el cuento no menciona específicamente la guerra del Paraguay. eh, yo decidí adaptarlo a ese conflicto porque porque me gusta mucho ese conflicto, siento que fue como un antes y un después para nuestra historia, en general la historia de Sudamérica. Eh, y después, lo que sí menciona en el cuento, que de ahí saqué toda la idea, es que en el cuento hay una frase que dice, bueno, Antonia era viuda de un soldado. Entonces me puse a imaginar soldado de dónde, de qué conflicto. También, y es verdad que era una época en Argentina en la que había conflictos por todas partes, en todos los frentes, estaban todos los puestos de frontera. Bueno, se podía elegir para cualquier lado, pero bueno, elegí este. Eh, y después la película creo que tiene diferentes capas, o por lo menos eso es lo que durante años que estuve escribiendo el guión fui trabajando, de esta especie de simbolismo que mencionás, de el esfuerzo, guerra. em, Como creo que una primer capa siempre intento que sea más el esfuerzo del esfuerzo y listo, y la narrativa es esa. Después obviamente le empezás a dar otra capa que bueno, ¿qué pasa si el esfuerzo es una metáfora de guerra y empezás a buscar ciertas similitudes? Y en todo el proceso de investigación que hice, de leer muchos libros de historia, como o ir sacando fragmentos, ideas, anécdotas, desde personas que estuvieron en la guerra y que escribieron un libro, como no sé, uno que llama La cartera de un militar, de un tipo que se llama Garmendia, eh, hasta, bueno, no sé. Tengo acá, no sé, uno de Ramón Cárcano que habla sobre la guerra del Paraguay, cartas de Juan Cafulculá, o sea, fui sacando como ideas de todas partes y al mismo tiempo en paralelo fui investigando un poco sobre el bicho escuerzo y sus características, que es un bicho muy particular porque es un animal que casi nunca se ve porque está de 12 meses, 9 está sumergido abajo de la tierra y solamente sale después de las primeras lluvias. Y aunque es un bicho que nunca se lo ve, la gente le tiene mucho temor y se crean leyendas y cosas atroces en su nombre. Y bueno, y ahí yo creo que estas investigaciones como que van decantando y se van uniendo solas. Por un lado, mi investigación en cuanto a la guerra desde el punto de vista de Córdoba, que era en Córdoba la gente no veía la guerra del Paraguay, pero los soldados venían y se llevaban a gauchos y vagos y comerciantes para pelear una guerra que nunca veías y la que realmente llegaban noticias atroces de esa guerra. Y bueno, ahí el paralelismo se va haciendo solo, creo. Se fue haciendo solo durante mi investigación y después de la película será más o menos explícito dependiendo el espectador o dependiendo bueno, el encuentro que cada uno tenga con la película, pero bueno, un poco mi intención era que algunas cosas queden un poco más encriptadas o libradas a interpretación y tal vez algunas otras más explícitas. Cuando vos mencionás mi Bien, de todas investigación, maneras, perdón, sí. arranco yo. Cuando vos te No, dale, referís, Fer, dale, dale. cuando vos te referís a mi investigación, ¿a qué te referís exactamente? ¿A la creación del guión? ¿A qué? Sí, que yo mientras fui escribiendo el guión, que fue un proceso muy largo, no sé, estuve como 7 años escribiendo el guión
Es decir, no, obviamente no son 7 años totalmente dedicados al guión, al medio hay que trabajar Hay y vida. vivir de otra cosa. Eh, pero bueno, es lo que tardé en desde que escribí la primera versión de guión hasta que filmamos la película fueron 7 años y yo realmente los aproveché. Eh, y digo, yo miraba acá porque realmente tengo este fragmento de mi biblioteca hasta acá, son todos libros de historia argentina, algunos muy específicos de, no sé, uno que se llama Córdoba en la época del Martín Fierro, después este que decía de la Guerra del Paraguay, escrita por Ramón Cárcano, un cordobés. No sé, bueno, esta que decía las cartas de Cafulcura que cuenta anécdotas increíbles. Entonces fueron 7 años que realmente fui como investigando en paralelo. Por ejemplo, las formas en las que se hablaba en esa época, como cómo escribir los diálogos. Eh, para eso buscaba muchas cartas, o por eso tengo el libro de correspondencia de Cafulcurá, porque digo, la forma más cercana que encontré al habla, obviamente, está en las cartas que se mandaban. No sé, tengo otro libro que son 100 años de cartas de mujeres, que es un libro que está muy bueno porque recopila cartas, no necesariamente como históricas o que cuenten cosas grandilocuentes, sino que por ahí hay cartas que dice, ¿cómo está tu tío? Necesito que me manden 1 kilo de yerba, 6 kilos de azúcar y qué sé yo. Y en esas pequeñas cositas fui encontrando, bueno, qué tipo de palabras usaban, formas de hablar, o obviamente después interpretado, porque ahí está por ahí escrito, pero interpretado a los textos de los actores. Después encontré un libro que al final recopila juicios de la época y en esos juicios en un momento pone textual cómo se defienden los acusados. Generalmente los acusados en estos juicios eran gente que probablemente no haya sabido ni leer ni escribir porque eran cuatreros que se dedicaban a robar ganado o lo que sea. Y en esos textos también recopilé cómo podían hablar, por ejemplo, los cuatreros de mi película, los pelados estos que están comiendo un asado en medio del monte. Entonces, cuando digo investigación, me refiero un poco a eso, que escribir el guión para mí fue también sumergirme un poco en la historia argentina, sobre todo, y un poco, y también bueno, en las características del bicho escuerzo. De hecho, nos entrevistamos con un especialista de escuerzos que hizo su tesis sobre escuerzos en el CONICET, que él trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Entonces fuimos a verlo él y nos contó por qué piensa que los escuerzos tienen esta mala fama. No sé, nos contó características de los escuerzos. De ahí saqué toda esta info de que el esfuerzo está casi todo el año sumergido, digo. Entonces, pero se me hizo larga la respuesta, pero cuando digo No, está bien. investigación digo todo este Claro. proceso. Emiliano, ¿qué ibas a preguntar? Perdón. No, simplemente acotar algo, que me parece que todo esto que está comentando Augusto, esto de capa tras capa, favorece o propicia la construcción de o unos registros orales, ¿no? Uno sobre otro, y me parece que ahí está, para mí, la riqueza de la película. Me parece que uno lo notaba desde antes de esta charla, pero al escucharlo a Augusto confirmamos esa sospecha, ¿no? De que hay una tras otra información, una tras otra capa. Creo que Augusto en una entrevista por ahí que está en las redes, hablaba de la idea de circularidad de la información, ¿no? De cómo se van acumulando una cosa acá, otra allá, y nos están dando una idea más, dicho de manera coloquial, ensanchada de lo que es el esfuerzo, de lo que es la leyenda del esfuerzo. Sí, totalmente. Creo que eso fue una búsqueda también de estos 7 años que tuve para pensar el guión. Totalmente. Claro, claro, sí. Las actuaciones de la película son excelentes. ¿Quién estuvo a cargo del casting? ¿Te encargaste vos? ¿Cómo fuiste armando el grupo de actrices y actores?
Tuvimos una castinera que también fue la continuista de la película, que es Laura Perovich, y bueno, con un pequeño equipo de compañeras que ayudaron también. Y fue un proceso largo y de esos raros por pandemia, porque al principio la gente mandaba videos, entonces realmente vimos, no sé, qué sé yo, 200 videos de actores y actrices, y, y de eso, de todo ese material como digital, fuimos seleccionando más los que pensábamos para cada personaje que podían dar físicamente o bueno, que percibíamos que podían dar, y ahí pasamos una instancia de casting presencial que, que bueno, ahí realmente lo definimos. Del proceso de casting, sí, fue. O sea, yo estuve en todo en ese proceso y junto con Laura, y fue, no sé, por ejemplo, una característica, digo, lo complicado del proceso y creo que sirvió, era que es una película de género y que por ahí no tantos actores y actrices están tan acostumbradas a interpretar cosas como tan corridas de la realidad. Como Efectivamente. que, o sea, la mayor cantidad de cine que se hace en Córdoba y tal vez en toda Argentina es más naturalista. Entonces yo encaré el casting con escenas muy, muy extremas para probar esto de cómo hacer que los actores interpreten cosas más corridas de lo natural. Entonces, por ejemplo, para el casting de Venancio, la escena que elegí era una escena en la que Venancio se despierta. No sé si se puede hablar con spoilers o no. Creo que a Sí, esta sí, altura sí, ya no ya, importa tanto. ya está, sí. Eh, la escena que elegí para el casting de Venancio era cuando él se despierta y se da cuenta que le cortaron o se cortó, depende de la interpretación de cada uno, la mano. Y digo, era una escena que de actuación requiere despertarse, darse cuenta que no tenés mano, llorar, enojarse, pensar que fueron ellos, enojarse con ellos, después darse cuenta de que si te peleas con ellos vas a quedar solo en la intemperie, ahí en el medio de la nada. Entonces, cambiar de estrategia o sea, son un montón de cosas que normalmente en una peli más naturalista no pasaría. Entonces, esa escena para mí era fundamental. Y bueno, y así encaramos el casting, como muy, muy, muy al extremo. Claro, nosotros, al no tener tanta tradición de cine de género dentro de Argentina, tenemos actrices y actores más acostumbrados al costumbrismo, valga la redundancia, y a veces es difícil sacarlos de esa lógica para interpretar papeles más cercanos a lo fantástico, donde tienen que interpretar desde otro punto. Así que es muy interesante lo que dijiste del casting. Justo antes que te conectaras, estábamos hablando con Emiliano, en donde Emiliano preguntaba más o menos cómo es la vida cinematográfica en Córdoba, ¿no, Emiliano? Sí, de nuevo, en una entrevista te preguntan, Augusto, si considerás que podés llegar a formar parte de lo que se llamó en un momento el nuevo cine cordobés. ¿En qué instancia estaría ese ciclo, digamos, por decirlo de alguna manera? Me parece que no es la palabra correcta, pero bueno, es la que sirve en este momento. ¿Y cómo te posicionarías vos a partir de esta película dentro de lo que es el cine cordobés? ¿En qué instancia está el cine cordobés y cómo me posiciono yo? Se lo dejo más a ustedes, a los investigadores, a los críticos de cine que armen ese raconto. Lo que te puedo responder es que, que el cine, lo que se llamó el nuevo cine cordobés, obviamente para mí fue muy importante porque yo ver de Caravana en cines y ver el éxito que fue de Caravana y ver que en Córdoba se podía hacer algo con una idiosincrasia muy, muy nuestra,
pero que también tenga policial, que sea una película súper entretenida, que haya estado 14 semanas en los cines de Córdoba, la gente yendo al cine a ver eso. O sea, había un montón de cosas que a mí yo cuando salió de Caravana, que no estoy seguro ahora qué año fue, pero debe haber sido 2010 aproximadamente. eh, bueno, estaba como justo terminando el secundario y bueno, a mí me voló la cabeza eso y realmente creo que me marcó. Y, y después, obviamente que ahora haciendo el esfuerzo me empecé a cruzar con todos los técnicos y técnicas que hicieron esa película y realmente siento que todo este impulso del nuevo cine cordobés le dio no sé, le dio una calidad a nuestros técnicos y a nuestra forma de hacer cine que, que para mí fue fundamental en el esfuerzo. O sea, apoyarme en todos ellos para que ya venían con años y años de hacer películas y de probar cosas para poder después hacer esta peli. Digo, realmente todo el equipo técnico de la película, no sé, el 90% son de Córdoba y todos se cargaron la película del hombro con una calidad espectacular. Y yo creo que eso es gracias a años y años de hacer cine acá en la provincia. Claro, nosotros a veces tenemos el problema, los porteños, de que no nos llega demasiado cine de Córdoba. De hecho, no nos llega demasiado cine de cualquier provincia. Y eso hace que la vida cinematográfica sea menos sana de lo que debería ser. Sí, Perdón, es una un gran cosita. problema en Argentina, la verdad, Sí, que no llega el cine argentino a las salas. exacto, exacto. Emiliano, No, sí, simplemente acotar que es muy interesante cómo menciona él, cuando, hablando de Caravana, gran película, por supuesto. La recordamos, de hecho, incluso hasta en alguna materia la hemos analizado, seguro. Bueno, es interesante cómo menciona el uso del policial, ¿no? Yo me puse a pensar en el uso de géneros. ¿Te parece que es interesante el uso de géneros en un país donde el cine trata todo el tiempo de alejarse del uso de géneros cinematográficos? Y yo creo que justo ahora estamos en una época en la que ya todo el mundo está adoptando los géneros, pero es verdad que durante años sí hubo poco cine de género. eh, y ahí yo te hablo más de mis gustos, más allá de qué es lo necesario, ¿no? A mí me encanta el cine de género, entonces obviamente que aplaudo cada vez que hay una peli argentina de género. La verdad que a mí Sí, es lo que me apasiona. mencionaste sí. que el esfuerzo llevó su tiempo. ¿Sentís que tuviste algún problema en esa realización cuando querías hacer una película de género? ¿Sentiste vos trabas institucionales, digamos, al momento de yo quiero plantear una película de género? No, la verdad que no. O sea, no me pasó lo que sí escucho en entrevistas de los que vinieron antes que yo, tipo Rugna, Loretti, que realmente como que era un tema. Yo siento que yo entré justo en un momento en el que eh, tal vez para bien, pero también un poco cansa de que se puso muy de moda el cine de género, entonces está más aceptado. Después yo creo que a la hora del desarrollo yo fui bastante pillo, por decirlo de alguna forma, porque yo me empecé a mover muy bien y a hacer como que la película es medio un camaleón. Y de hecho, si la gente que vio la esfuerzo va a ver que no es para la gente que le gusta el cine de terror, por ahí no es tan de terror. Para la gente que le gusta el cine de autor, dicen que es una peli de terror, etcétera. Es como un híbrido muy grande. Yo durante el desarrollo de la peli lo usé muy a favor a esta ambigüedad de la película. Entonces, cuando presentábamos a un fondo que era más de autor, entre comillas, perdón que use estas palabras tan como blanco-negro, pero sirve para ejemplificar lo que quiero decir. Yo adaptaba un poco la carpeta, la sinopsis y todas las cosas más autoral o por ahí, no sé,
fondos europeos más autorales, pones que los personajes son marginados y la guerra y tal, haces como que le subís el volumen a esa parte de la película. Cuando mandás un fondo de terror, pones que una película sobre una leyenda local, un sapo gigante que persigue al protagonista, etcétera. Las dos cosas son ciertas, depende de dónde focalizás. Entonces yo creo que eso me sirvió mucho para moverme en en la búsqueda de financiación y los fondos, pero sí, fue largo el proceso y bueno, y hay que saber moverse así. Y fue un proceso muy largo que lo hicimos con el productor Damián Carretero Seis Dedos, años y años presentando a fondos, a concursos de desarrollo, de guiones, y ahí, bueno, de esta forma nos fuimos moviendo. Muy astuto y buen consejo para nuevas generaciones que también quieran conseguir fondos. Te hago Exacto. te hago la última agradeciendo tu tiempo. ¿Cómo fue el manejo de los efectos especiales dentro de la película? ¿Quién estuvo a cargo de ese tema? Los efectos especiales son que se vean tan bien y todo es una magia de un trabajo en conjunto. Por un lado tenemos a Carlos Bocardi, que es realizador de efectos especiales de la provincia de Córdoba, de Altagracia específicamente. Él estuvo a cargo de todo lo que es maquillajes de efectos especiales, por ejemplo, la herida del cura, la papada que se infla al soldado en un momento, eh, la mano corta de Venancio, etcétera. Por otro lado, otra parte de efectos especiales, como todos los del final, los de la madriguera del escuerzo, los huevos y todo este mundo. Eso lo hizo Carolina Verga, la directora de arte, junto con su equipo, que bueno, después se sumó también otro realizador de efectos que se llama Juan Peralta, y fue todo digo, también además de ellos, de que realmente le pusieron cabeza a los materiales, incluso, sobre todo en la parte del final, bueno, de qué materiales hacemos las cosas, de qué materiales son los huevos, de qué material hacemos el túnel gigante por el que él se arrastra, de el pintarlo, tirar la baba y buscar el color de la baba, pero también fue un trabajo en equipo porque digo, todos los efectos especiales también depende de que los iluminen bien, Claro, entonces ahí entra el juego del director de fotografía Martín Heredia Troncoso, que Martín es de Villa Dolores, Córdoba, que Villa Dolores es en Tras la Sierra, en la zona donde filmamos, entonces también aportó su cuota de conocer el lugar, conocer la luz del lugar para en general para toda la peli. Y después volviendo a los efectos, la última pata de los efectos especiales, pero que es gran parte, es el sonido. Y realmente el sonido que lo hicimos con el director de sonido Patricio Tosco, que de hecho estuvo nominado ahora a los premios Cóndor, eh, fue una cuota muy importante y le dimos mucha importancia en la película. Estuvimos no sé, meses y meses haciendo el sonido de la película, buscando todos estos efectos. Por ejemplo, no sé, cuando escuchamos el esfuerzo cuando lo grabamos no hace ningún sonido. Todo el sonido del esfuerzo está recreado y lo hicimos en base a cerdos, a otros cerdos sintetizados, a otros animales. Después todas las patas y la baba y todo eso está hecho en Foley, que el Foley es recrear los sonidos en un estudio. Después fuimos al campo, el lugar donde habíamos filmado la peli, a grabar caballos, grabar cosas de materiales de cuero, grabar un montón de cosas que todo esto le da peso, le da volumen a los efectos, a los personajes, a la ropa, a todo. Entonces realmente el sonido fue la última pata que completa para mí, está mal que lo diga yo porque es mi peli, pero lo bueno que quedaron los efectos. quedaron excelentes. La verdad es que son excelentes. Eh, y última pregunta para despedirnos es, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Estamos trabajando mucho en conjunto con mi hermano Matías Sinay,
que él es muy conocido porque tiene un canal de YouTube que se llama Un Mundo Sin, que es una serie de humor y ciencia ficción animada de capítulos muy cortos que fue un éxito en Latinoamérica, va, lo sigue siendo, tiene millones y millones de vistas. También mi hermano es un fanático del cine de género y estamos, todos los proyectos que tenemos ahí en puerta, estamos haciendo en conjunto. eh, y bueno, tenemos varias cositas, unos, como algunos más pequeñas para filmar en estas épocas de desabastecimiento cultural, eh, que estamos intentando levantarlos ahora en breve, que también género, ciencia ficción, personaje en la montaña y fantasmas, y después tenemos proyectos más grandes, que una comedia negra de época, que está inspirada en un personaje real que como anécdota, esa idea se me ocurrió mientras hacía la investigación para el esfuerzo, que encontré un personaje muy particular. Esa es una peli ya mucho más grande, que estamos viendo cómo la levantamos, tal vez es empezar a abrir las coproducciones internacionales. Y bueno, y después tenemos ya otros proyectos por ahí un poco menos avanzados, pero también en esa línea de género. La verdad es que somos muy fanáticos de escribir guiones y proyectos y muy fanático de contar historias. Digo, al medio hicimos un podcast que nos fue muy bien, un podcast que analizamos a fondo con todo tipo de profesionales e investigadores la pelea de Samid versus Viale, la famosa pelea en televisión. ¿Cómo se llama el Hicimos un podcast? podcast analizándolo. El podcast se llama Efecto Iceberg, Samid versus Viale, está en todas las plataformas de podcast y analizamos la pelea con boxeadores, con cineastas, con... bueno, está Adrián Lackerman que analiza el humor de la pelea, después ya nos metemos más profundamente y hay un sociólogo de la comunidad judía que analiza el antisemitismo de Samid y toda la historia del antisemitismo en Argentina. Bueno, después con diferentes periodistas reconstruimos la vida de Samid y la vida de Viale en paralelo. Por eso se llama efecto iceberg, porque partimos de la superficialidad y de lo gracioso que es la pelea hasta meternos en lo más profundo y lo más triste de la pelea. Y bueno, como de esos proyectos tenemos, somos una máquina de crear cosas y hicimos un corto animado hace poco que se llama Compost, que también bordea los géneros, es un corto que está entre la fantasía, el terror y el drama, que ese corto lo estrenamos estuvo en Mar del Plata, después en el Fantastic Fest en Austin, Texas, eh, y bueno, ahora en breve vamos a anunciar más festivales, viene muy muy bien el corto ese, y bueno, de todo, estamos haciendo de todo por todas partes. Bueno, Augusto, la verdad queríamos agradecerte muchísimo, muchísimo el tiempo que nos diste para esta charla. Fue excelente. Vean El Esfuerzo, realmente es una gran película de género y de autor dentro del cine nacional. Muy buena película. Y agradecerte una vez más el tiempo que nos diste en esta charla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por difundir el cine de género y bueno, por hacer todas estas entrevistas y estas investigaciones que me parecen fundamentales para continuar desarrollando nuestro cine de género, justamente. Así que Bueno, gracias nuevamente. si alguna vez estás en noviembre en Buenos Aires, te comprometemos para que pases, aunque sea un ratito, por nuestra jornada sobre el género del terror, que nosotros lo organizamos todos los años en noviembre. Así que bueno, ahí está la invitación. Encantado. Iré, este noviembre voy entonces. Dale, comprometido y en cámara. Después no se puede salir de esta. Emiliano, ¿querés decir una última cosa? No, no, simplemente agradecerte que hayas estado acá en este horario. Bueno, encantado, a mí me encantó la película también, tengo que decirlo. Me evocó muchas cosas y muchas otras películas. Pero bueno, bueno, la dejamos ahí y muchas gracias también. Gracias, Emiliano. Gracias, Fernando. Listo. Hasta luego, gente. Hasta otra oportunidad.
Hasta luego. Chao, hasta luego.